Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta mañana nuevamente por una penúltima vez y vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, para recitar nuestro credo dominical, como lo hacemos cada domingo, para prepararnos a escuchar la santa palabra de Dios. ¿Están listos, hermanos? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Están gozosos? Porque vamos a hablar del gozo, así que es bueno que usted se ponga a tono con el mensaje y de esa manera usted lo pueda disfrutar más. Tomamos nuestras Biblias y le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hemos comenzado, hermanos, una serie de mensajes en la carta que el apóstol San Pablo escribiera a los filipenses. Y el propósito, hermanos, es que nosotros a través de esa carta encontremos lo que Pablo quería comunicarle a la iglesia de los filipenses. Y eso es que en tiempos de dificultades, hermanos, el Señor nos ha dejado un recurso para que nosotros de alguna manera podamos sobrellevar cada una de esas dificultades. Y eso es el gozo. Y a través de la carta a los filipenses, hermanos, estamos explorando el gozo en tiempos de dificultad. Es una carta dedicada, hermanos, a una iglesia que estaba pasando en tiempos de dificultad, tal como nosotros las estamos pasando ahorita, pero Pablo les enseñó a estos creyentes que ellos podían encontrar el gozo. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en Filipenses capítulo 1, y mientras usted abre sus Biblias ahí, vamos a orarle al Señor para que su bendición sea sobre nosotros. Padre Celestial, pues te agradecemos, Señor, este hermoso día. Aunque el sol ha salido con intensidad, Señor Padre, el aire fresco nos mantiene, Señor mi Dios, en una buena temperatura. Gracias, Señor, por darnos este lugar donde podemos congregarnos, y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por la que tenemos tu palabra, Señor, escrita, y podemos encontrar en ella, Señor, todas aquellas promesas, Señor, todo aquel conocimiento que necesitamos para poder adorarte, glorificarte, Señor, servirte y andar en tu voluntad. Bendice, Señor, el mensaje de esta mañana, que podamos, Señor, realmente tomarlo, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, Señor. En tiempos de dificultad, seguramente, quizá, una de las mejores opciones que tenemos, Señor, es gozarnos, tal como Pablo lo escribe en numerosas ocasiones, Señor, en sus cartas, pero especialmente en esta carta a los filipenses, Señor, en la cual vamos a meditar hoy. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, sobre todos aquellos que nos van a escuchar, mi Dios Padre, a través de las diferentes plataformas, Señor, que llevamos nuestro mensaje. Que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermanos. Asiento, por favor. Sabemos, hermanos, que un aspecto clave de la vida cristiana es cómo reaccionamos ante las dificultades. No hay persona aquí en este lugar que vaya a decir que no va a enfrentar dificultades, problemas, obstáculos, situaciones difíciles en su vida. Así que cómo reaccionamos ante ellas es de suma importancia, hermanos. Usted y yo somos responsables por cómo reaccionamos ante las dificultades. Y lo podemos hacer con una actitud de impaciencia, frustración, enojo, o con una actitud de tranquilidad, de paz y de gozo. Eso sí está bajo nuestro control. La manera que usted reaccione ante las dificultades está bajo su control. Este tipo de actitud de responder con gozo, reaccionar con gozo, con tranquilidad y con paz, hermanos, me hace recordar aquella anécdota que se cuenta del gran teólogo Matthew Henry.
Se dice que en una ocasión Matthew Henry iba hacia el lugar donde él iba a hacer una presentación de la palabra de Dios, y en el camino, hermanos, alguien le apuntó con una pistola y le robó su cartera. Gracias a Dios no le pasó nada. Así que llegó al lugar un poquito retrasado, y cuando llegó a ese lugar le preguntaron: señor Matthew, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene tarde? Dice: es que me acaban de apuntar con una pistola y me acaban de robar mi cartera. Pero la expresión de Matthew era de tranquilidad, era de paz, y dice: pero ¿cómo puede usted estar tan tranquilo si acaban de apuntarle con una pistola y acaban de robarle su cartera? Matthew respondió: pues estoy tranquilo, dice, primero porque me robaron mi cartera, pero no había nada en ella. Segundo, porque me apuntaron con una pistola, pero no me mataron. Y tercero, porque yo fui a quien se le robó la cartera, no fui yo quien la robé. De eso estamos hablando, hermanos. Que usted y yo tenemos la facultad, gracias a la obra que Dios hace en nuestra vida, de reaccionar, hermanos, de una manera tranquila, pacífica y gozosa. Los tiempos de dificultad, hermanos, Dios no solo los usa para probar nuestra fe, sino también para explorar nuestro gozo, o sea, para ver qué hay en nuestro corazón concerniente al gozo. Dios, hermanos, nos pone a prueba, eso que no se nos olvide. Nos pone a prueba, y van a venir pruebas y dificultades en su vida, pero en parte lo hace, hermanos, para explorar el gozo en nuestra vida. Al menos esa era la teología que Santiago tenía en cuanto al gozo cuando él escribió su carta, ¿verdad?, a los expatriados, a los diferentes judíos que estaban esparcidos por todo el imperio romano. En su carta el apóstol Pablo dice eso, Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿recuerda lo que dice Santiago? Si no se recuerda, búsquelo para que se recuerde, hermano, porque si no, entonces, ¿cómo se va a recordar? ¿Cómo la palabra va a llegar a su corazón? Miren lo que dice Santiago, hermanos, en cuanto a eso. De cómo el Señor a veces usa los tiempos de dificultad para explorar nuestro gozo, para que busquemos dentro de nuestro corazón el gozo, hermanos, que Dios ha implantado en nosotros. Dice Santiago: hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Hermanos, dice Santiago, cuando estén en pruebas, en dificultades, dice, exploren el gozo que el Señor ha dejado en sus corazones. Pablo, hermanos, al escribir su carta a los filipenses, ayudó a los cristianos de Filipos a mantenerse explorando el gozo en tiempos de dificultad. En sus primeros 11 versículos de su carta, hermanos, Pablo ofrece quizá una de las mejores maneras de explorar el gozo en tiempos de dificultad. Quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer Filipenses capítulo 1 para poder explorar este primer aspecto que Pablo usa para estimularnos a explorar el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Filipenses capítulo 1 dice así el apóstol Pablo: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia. Pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo, hermanos, si usted se fijó, en 2 ocasiones usa la palabra oración, tanto en el versículo 4 como en el versículo 9. Y esa es una de las mejores maneras que Pablo ofrece para mantener el gozo en tiempos de dificultad. Es algo que nosotros podríamos llamar el gozo que produce una oración en medio de la dificultad. Yo sé que usted está acostumbrado a escuchar que la oración tiene poder, y la oración normalmente se usa para acudir al Señor, para poner nuestras peticiones, para adorarle a nuestro Señor. Ese es comúnmente como vemos la oración. Pero lo que veo aquí en Pablo, hermanos, es que Pablo está diciendo que la oración, hermanos, puede ser un medio por el cual nosotros mantengamos ese gozo, exploremos ese gozo que el Señor quiere que tengamos en medio de dificultad. No sé cuántos de ustedes han explorado el gozo realmente en tiempos de oración, hermanos. Pero créame, es un gozo cuando Dios empieza a responder o responde a la oración que nosotros le hacemos cuando le pedimos algo por los creyentes. Mire, el martes pasado que estuve con Eddie haciendo su clase de discipulado, yo les estaba diciendo a ellos, y todos los martes, oramos por quién, Eddie, por su hijo. Su hijo tiene un padecimiento. Y lo sorprendente que sucedió es que ya llevamos ¿cuántas semanas? Unas 6 semanas, 7 semanas que nos estamos juntando. Y mire, hermanos, hemos estado orando el niño. Y el niño el martes, fue la primera vez, fue este martes o el otro, no me acuerdo, que se acercó y me dice, pastor, y me dio un abrazo. Él no habla con la gente, hermanos, casi. Él no se expresa casi con la gente. Pero ahora repite muchas palabras. Le estuve diciendo al niño el martes que estuvimos, a ver, dile, I love you, Jesus. Love you, Jesus, ¿verdad? Love you, Jesus. Y estamos viendo, hermanos, que el Señor está respondiendo. Y eso es un gozo, hermanos. Es un gozo para mí y va a ser un gozo para ellos cuando vean, imagínense, completamente restablecida la salud mental de su hijo. Hermanos, el Señor nos ha dado la oración, sí es cierto, para poner nuestras peticiones delante de Él, para suplicarle a Él, pero también como una manera de producir gozo en nosotros. Creo que en Juan capítulo 16, no lo tengo en mis bosquejos, pero quiero apuntarlo porque seguramente tiene que ser un versículo que usted tiene que usar. En Juan capítulo 16, versículo 15, esto es lo que el Señor dice, específicamente hablando de lo que acabo de decirles. Juan capítulo 16, lo vimos en un punto de la clase de discipulado que tenemos. Juan capítulo 16, me parece que 15. No es el 15. Bueno, por ahí va a estar, se lo aseguro. Dice, el versículo dice así, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Algo así dice allí en uno de estos versículos aquí en el capítulo 15 o el capítulo 16. No se preocupe, está en la Biblia, hermanos, pero si no, mientras búsquelo. Pedid y lo recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo, hermanos, 16:24, ahí está, les dije que estaba por ahí, 16:24. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, ¿para qué?
¿Para qué dice el Señor que hagamos eso? Para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. El gozo que produce una oración en medio de la dificultad, hermanos, es algo que nosotros debemos de mantener en mente. Si queremos, hermanos, que a través de las dificultades el Señor nos ayude a mantener ese gozo. En tiempos de dificultad, hermanos, la oración puede ser una fuente de mucho gozo. Yo le dije hace 2 semanas cuando el hermano Javier vino, yo no tengo semanas orando por él, hermano. Tengo años orando por él. Él lo sabe. Él lo sabe. Y no sabe el enorme gozo que me dio verlo nuevamente en la iglesia, hermanos. Porque le platiqué, él era un pilar de la iglesia hace un buen tiempo. No, hermano, hasta estuvo en el seminario, ¿no? Puede que vuelva. Usted no sabe, hermanos. Usted no sabe. Él está ahorita como ese jarrito en las manos del alfarero, como lo estamos todos nosotros, ¿verdad? Algunos jarritos están más que otros, pero ahí están, en las manos del alfarero. Eso es gozo, hermanos. Eso es gozo. ¿Que viene de qué? De la oración, hermanos. Y si usted nota allí donde leímos en Filipenses, Pablo, hermanos, está usando la oración como un medio de producir gozo en su vida. Entonces, el gozo, hermanos, está conectado con la oración. Y la oración está conectada con el gozo. Son como hermanos, y en los tiempos de dificultad, mucho de nuestro gozo se va a mantener si también mantenemos la oración como un hábito constante. Tal vez eso pasa, hermanos. El gozo está allí, el Espíritu Santo ya lo ha implantado en nuestro corazón porque Él es el que produce el gozo. Pero a veces no lo experimentamos porque no oramos constantemente, no oramos fervientemente, no oramos fielmente, hermanos. Y a veces no encontramos gozo en la oración, pero Pablo sabe que ese gozo es muy importante. Recordemos, hermanos, Pablo estaba preso y los filipenses estaban pasando por tribulación. Si leemos el versículo 7 y el versículo 29 de ahí de Filipenses capítulo 1, sabemos que tanto los recipientes de esta carta como el escritor de esta carta estaban pasando por tiempos de dificultad. Pero Pablo encontró en la oración el gozo que muchas veces se necesita en tiempos de dificultad. Dice Pablo, mire, y no era una oración, ¿ok? Eran oraciones constantes, porque mire lo que dice el versículo 4. Siempre en todas, ¿qué? Mis oraciones. En todas mis oraciones. O sea que no era una oración de una vez en la vida, una vez de vez en cuando. Era un hábito constante, hermanos. Era algo que sucedía en la vida de Pablo constantemente, frecuentemente. En tiempos de dificultad, hermanos, la oración puede ser una fuente de mucho gozo. Y Pablo experimentó eso precisamente. 10 años atrás, hermanos, antes de que él fundara esta iglesia de los filipenses, él estaba en una gran dificultad. Cuando esta iglesia comenzó, hermanos, comenzó en un tiempo de dificultad. Quiero solamente hacer memoria de cómo comenzó esta iglesia. Vaya conmigo al libro de Hechos. El evangelista Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos narra, hermanos, cómo comenzó esta iglesia, hermanos, en tiempos de dificultad. En Hechos capítulo 16, si usted observa conmigo especialmente donde empieza la narrativa, en el versículo 1 de Hechos capítulo 16, dice que Pablo empezó su segundo viaje misionero. Y dice que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice en el versículo 6 que atravesaron la región de Frigia y de Galacia. En el versículo 10 dice que en cuanto vio una visión, de inmediato, dice, se apresuraron a salir a Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Zarparon de Troas y fuimos directo a Samotracia, está contando Lucas, y al día siguiente en Neápolis. Y el versículo 12 que dice, ¿dónde llegaron? Y de allí a ¿qué? A Filipos.
que es donde comienza esta iglesia, dice. De ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad y el día sábado salimos fuera a la puerta de la ciudad junto al río donde pasábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Y como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. Allí empezaron los primeros creyentes de Filipos, Lidia y su familia. Esta mujer, imaginamos soltera, sin hijos, pero tenía una cierta reputación, la conocían en la sociedad, era una mujer vendedora, dice, una mujer negociante. Versículo 16 dice, y aconteció que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días y Pablo ya estaba fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia y mandándole azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Mire cómo terminaron, hermanos, Pablo y Silas, después de predicar el evangelio, después de sanar a una mujer endemoniada, después de hablar la palabra de Dios, en la cárcel azotados. Pero ¿qué vino en ese momento de dificultad? ¿Cuál fue el recurso de Pablo? Mire lo que dice el versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué primero? Orando. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Gozo. Dice, orando y cantando himnos a Dios, y los presos le escuchaban. Y si usted sigue leyendo el pasaje, hermano, se da cuenta que después de eso, un carcelero, un guardia de la cárcel, se convierte al Señor, y al final, mire lo que sucedió con ese carcelero, después de que él cree en el Señor Jesucristo. En el versículo, especialmente en el versículo 32, dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos, y les hizo entrar en su casa, les puso mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído con Dios. Sí, esta iglesia comenzó en tiempos de dificultad, por así decirlo, y terminó en tiempos de gozo. Una mujer salva, una joven siendo liberada del demonio, posiblemente también salva, un guardia de la cárcel salvo con toda su familia, y una cena exquisita juntamente con Pablo y Silas. Ese es el contexto de lo que encontramos en la carta a los Filipenses. Y entonces, hermanos, en los tiempos de dificultad, mucho de nuestro gozo se va a mantener si también mantenemos la oración como un hábito constante. Y Pablo, en tiempos de dificultad, buscó la oración. La reacción de Pablo y de Silas, hermanos, fue orar al Señor, experimentar el gozo y compartirlo con los demás. Ese fue el proceso, por así decirlo, de la fundación de esta iglesia. Entonces Pablo tiene toda la autoridad, hermanos, de hablar del gozo que uno siente después de pasar una dificultad, orar al Señor y encontrar el gozo de haber hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces Pablo escribe que la oración, hermanos, puede ser una fuente de gozo
Y esa oración contiene dos enfoques y dos razones esenciales. Si podríamos dividir los 11 textos que acabamos de leer, podríamos decir que Pablo, hermanos, le da a esas oraciones, la que menciona en el versículo 9 y la que menciona en el versículo 4, dos enfoques y dos razones de esa oración que produce gozo en medio de la dificultad. ¿Cuáles son? Primero, es una oración rogativa. Note lo que dice en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, siempre los tengo en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, el primer enfoque que Pablo tenía de su oración era una oración rogativa, de estar rogando, de estar suplicando, de estar rogándole al Señor, hermanos, por la vida de estos creyentes. Y la razón de ello, hermanos, es que se originaba en su entrañable cariño por los creyentes. Entonces era una oración rogativa originada en un entrañable cariño por los creyentes. Y se los dice a ellos, ¿verdad? Dice él, por cuanto os tengo en el corazón. Si no era una oración hueca, hermanos, no era una oración religiosa, era una oración de corazón. Pablo oraba, hermanos, porque sinceramente tenía un cariño, tenía un amor especial. Y cómo no, hermanos, si él al comienzo de su oración dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Puedo ver a Pablo, hermanos, escribiendo a los filipenses, recordándose en la cárcel y diciendo, wow, cómo me acuerdo de esa joven que liberamos del demonio, de los azotes que nos dieron, pero de cómo el Señor usó la cárcel, nuestro gozo, para que oyeran los himnos que cantaban los presos y se convirtiera el carcelero de Filipos y de Lidia. Cómo después de haber creído al Señor nos llevó a su casa, nos hizo sentar a la mesa, nos dio de comer, y del carcelero ni se diga, con toda su familia bautizándose a medianoche. ¿Te acuerdas? ¡Qué bendición, hermanos! Me acuerdo cuando ustedes se bautizaron allí a medianoche. Eso es lo que Pablo está expresando aquí, hermanos. Una oración rogando, hermanos, por estos hermanos, porque los extrañaba, porque los amaba, porque los llevo en mi corazón. Entonces es una oración rogativa. Las oraciones por nuestros hermanos, no deben de ser huecas, superficiales, repetitivas, carentes de sentimiento de hermandad. Deben ser oraciones con contenido, deben de ser con un entrañable cariño por ellos. Pero si usted ve del versículo 9 al 11, Pablo hace otro tipo de oración, le da otro enfoque. No solamente es una oración rogativa, sino también es una oración objetiva. Y esto pido en oración, dice Pablo. O sea, quiero orar por ustedes específicamente. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice allí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, versículo 8. Entonces, es una oración objetiva, originada ahora en un entrañable amor por esos creyentes. Entonces, el enfoque de la oración de Pablo, hermanos, era rogar, hermanos, era suplicar por la bendición que él había tenido de conocer a estos hermanos, por la comunión que él tenía con ellos ahora, porque los amaba, hermanos, porque les tenía un cariño especial. Preguntémonos de verdad si nosotros amamos a nuestros hermanos. Qué triste es, hermanos, cuando no hay ese cariño, no hay ese amor entre nosotros, hermanos. Qué triste cuando a quien menos recurrimos es a nuestros hermanos. Pero Pablo, hermanos, dice, yo los tengo en mi corazón.
Dios me es testigo de cómo los amo en Cristo Jesús. ¿Puede usted decir eso, hermanos? ¿Que Dios es su testigo de cómo usted ama a los creyentes? ¿Puede decir eso con toda tranquilidad? Seguramente por eso nunca va a experimentar el gozo de poder haber orado por un hermano y ver la respuesta del Señor. Tal vez allí estamos de alguna manera, hermanos, fallando, porque es más, ni siquiera nos acordamos de los hermanos. Ni siquiera. El pastor, ¿quién es el pastor? Hermano Javier, ¿quién es el hermano Javier? Hermano Paul, ¿quién es el hermano Paul? Hermano Irineo, ¿quién es? Sea sincero, hermanos. Esta semana se le vino a alguien a la mente. Puedo decir como Pablo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ruego por ustedes, porque les tengo un profundo cariño. Y pido en oración por ustedes específicamente, porque les amo, porque Dios me es testigo de cómo los amo. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. No hay manera que usted pueda pastorear una iglesia por 21 años si usted no tiene una pizquita de amor por la gente. No hay manera. No hay manera. A menos que le pague muy bien, entonces usted se queda allí por mucho tiempo. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, los pastores, hermanos, que en verdad aman a la congregación, son pastores que se quedan allí por 5, 10, 15, 20 años. Mi pastor tiene 35 años en la misma iglesia, hermano. Pastor Montoya, cual admiro mucho, tiene casi más de 50 años en la iglesia, hermano. Pastor MacArthur, más de 50 años en un ministerio. Y eso solamente es por amor, hermano. No me he hecho rico yo aquí, hermano, créanme. Entonces, Pablo, hermano, se enfocaba a esos dos tipos de oración por los creyentes en Filipo. Esa era la oración que Pablo, hermanos, hacía para mantener el gozo en tiempos de dificultad. Entonces, veamos esta primera oración, que es una oración rogativa, que se origina en el entrañable cariño que tenía por los creyentes. Esas oraciones, hermanos, son las que van a producir el gozo en medio de la dificultad. La oración contestada producirá un enorme gozo. Cuando nosotros oramos por los creyentes, hermanos, y el Señor contesta, vamos a tener gozo. Eso es lo que experimentaron los primeros creyentes cuando oraron por otro apóstol que estaba también en la cárcel. Esos apóstoles como que les gustaba visitar la cárcel, ¿verdad? Todos siempre estaban en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, Pedro estaba en la cárcel. Hechos capítulo 12, mire lo que sucede ahí en Hechos capítulo 12. Dice en el versículo 5 de Hechos capítulo 12 que lamentablemente también otro apóstol estaba en la cárcel, el apóstol Pedro. Versículo 5. Dice que en el versículo 5 de Hechos 12, así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? ¿Y usted piensa que estaban orando por Pedro porque no lo extrañaban? ¿Porque no le tenían cariño? ¿Porque ni siquiera se acordaban de ello? Seguramente estaban orando por él porque lo extrañaban, porque le tenían un profundo cariño a Pedro, hermanos, porque se preocupaban por él. Y cuando el Señor contestó a la oración del versículo 12 en adelante, el Señor responde a la oración y Pedro es liberado de una manera milagrosa. En el versículo 12 de Hechos 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó, ya que salió Pedro, hermanos, de la cárcel, de una manera milagrosa, dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué dice? De gozo, dice, no abrió la puerta. Lo que produjo, hermanos, esta oración contestada del Señor fue gozo.
Esta mujer se llenó de gozo porque seguramente estaba participando en la oración de todos aquellos que estaban orando por Pedro. Gozo. Gozo, hermanos. La oración de Pablo, hermanos, mostraba su entrañable cariño por ellos, por la manera que se preocupaba por ellos. Note el cariño que se ve en las palabras de Pablo, hermanos, en los primeros cristianos. En el versículo 24 y 25 de Filipenses 1, Pablo, hermanos, iba a ser ejecutado muy pronto. Él pronto iba a morir. Fue liberado por un tiempo de esa cárcel, pero después fue preso otra vez. Y cuando escribió esta carta, hermanos, él casi estaba convencido de que en algún momento iba a ser liberado. Y fue liberado, lamentablemente. Él finalmente llegó nuevamente a esa prisión. Y él sabía, hermanos, que podía partir a la presencia del Señor en cualquier momento. Pero las palabras que él expresa, hermanos, notan el cariño que Pablo tenía por esa iglesia. Miren lo que le dice en el versículo 24. Hablando de si morir o quedarse aquí en la tierra. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo en todo momento, hermanos, expresa el gozo. Y aquí dice, mi gozo va a ser que yo me voy a quedar aquí, que el Señor me va a permitir tener mayor vida para poder ser de bendición para ustedes, para ser de provecho para ustedes y para el gozo de la fe. Entonces, su oración de súplica, de ruego, hermanos, se originaba por el entrañable cariño por los creyentes. El cariño que Pablo, hermanos, expresaba por los cristianos se refleja en su oración, en una oración rogativa que contenía 4 motivos de gozo. El primero de ellos, el gozo que traía recordar su relación con ellos, tal como dice el versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A Pablo, hermanos, le traía un enorme gozo el estar orando y recordando la relación que ahora había entablado con los filipenses. Tal como lo vimos en Hechos capítulo 16, del versículo 11 al 15 y 33 al 34, donde Pablo conoció a estos creyentes que formaron por primera vez la iglesia de Filipos. El gozo que traía recordar su relación con ellos, hermanos. Es un gozo, hermanos, recordar. ¿Usted se recuerda del hermano Apolo, hermano Javier? ¿Le da gozo recordarse de él? Claro que sí. Yo me recuerdo, hermanos, de la hermana Cleotilde. ¿Se acuerda de la hermana Cleotilde? ¿Se acuerda cuando la ganamos para el Señor? Bueno, la traímos a la iglesia. ¡Qué gozo, hermanos! Yo sé que muy pocos de ustedes se van a recordar de una hermana muy similar a ella. ¿Se acuerdan de la otra hermana? La hermanita Ruth. ¿Se acuerda, hermana Catalina? La hermanita Ruth. Ella me decía pastorcito. Ahí viene mi pastorcito, ahí viene mi pastorcito. La hermana Ruth, ¿cómo no acordarme de ella? La relación que tuvimos. Murió, por cierto, en este hospital que está aquí sobre la Western, allí llegando a la Crescent, creo. Allí murió, hermanos, la hermana Ruth. Íbamos a verla de vez en cuando a la hermana Ruth. Y siempre se alegraba de vernos allí, la Ruth. ¿Se acuerda de Erika? ¿Se acuerda? ¿Verdad? Nos estábamos acordando de Erika. ¿Quién se acuerda de Erika? Y de tantos hermanos, ¿cómo no acordarme? Ojalá que todos ellos sigan en el Señor. Pero el gozo de recordar, hermanos, la relación que uno tiene con los creyentes, hermanos. Y orar por ellos, hermanos, es algo que produce gozo. Otro motivo de gozo en la oración de Pablo, hermanos, era el gozo de ver el resultado que Jesús había hecho en ellos. Dice Pablo en el versículo 5 y en el versículo 6, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo se gozaba, hermanos, que el Señor había comenzado una obra en la vida de los filipenses y no iba a terminar, hermano. Estaba convencido que el Señor, si comenzó algo genuinamente en la vida de alguien, lo iba a terminar y lo va a terminar, hermano Javier. Lo comenzó. Usted ya pensó que ya había terminado el Señor, ¿verdad? No ha terminado, hermanos, con ninguno de ustedes.
Y estoy seguro que todavía va a hacer muchas cosas en la vida de Eddie. Muchas cosas. El que comienza la buena obra, hermanos, la termina. Y lo hizo con los creyentes que Pablo ganó para el Señor allí en Filipos. Y ahora les recuerda a ellos. Les dice, en mis oraciones me gozo al saber el resultado que Dios ha hecho en sus corazones. Un tercer gozo que Pablo sentía, hermanos, en esta oración de súplica y ruego por los filipenses era el gozo de experimentar el apoyo de todos ellos. El apoyo de todos ellos. Dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Sabe qué? Pablo se gozaba de ver el apoyo que recibía de estos hermanos, de estos creyentes que, a pesar que era una iglesia pobre, una iglesia con limitaciones, no dejaban de ayudar constantemente al apóstol Pablo. Y él se los recuerda ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo allí en el capítulo 4, ya vamos a ir a ese pasaje más adelante, pero en Filipenses capítulo 4, Pablo les recuerda, hermanos, el apoyo y el gozo que él sentía, hermanos, al ver el apoyo de estos creyentes. Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, mire lo que dice, en gran manera, ¿qué dice? Me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. Y en el versículo 15, les recuerda ese apoyo grato que tuvo de los creyentes. Dice, también sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica me enviaste para mis necesidades una y otra vez. Pablo se gozaba, hermanos, de recordar el apoyo que tenía de estos hermanos. Y hermanos, es un gozo poder recordar el apoyo de los creyentes en los momentos de dificultad, produce gozo. Entonces, Pablo, hermanos, no solamente suplicaba en sus oraciones por estos hermanos, por el cariño que él tenía, sino también su oración, hermanos, le producía gozo porque era una oración objetiva. Que dijimos se originaba en el entrañable amor por los creyentes, versículo 9, del versículo 9 al versículo 11. Porque me es testigo Dios de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La oración motivada por el amor, hermanos, produce un enorme gozo en tiempos de dificultad. En los momentos más difíciles, Jesús oró motivado por su amor por los pecadores, y el resultado fue el gozo. ¿Se acuerda lo que el Señor estaba haciendo en la cruz? Orando por sus enemigos. Dice, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. En oración, rogando, hermanos, suplicando que el Señor perdonara el pecado, la maldad de todos aquellos que lo estaban ejecutando. ¿Y por qué razón, hermanos, podía orar Jesús con amor hacia estos enemigos que él tenía? Porque había gozo en su corazón, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el escritor de Hebreos nos dice eso. En Hebreos capítulo 12, cuando el escritor de Hebreos hace un recuento de lo que sucedió en los momentos de mayor dificultad en la vida del Señor Jesucristo, esto es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Por el cual dice el gozo puesto en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue, hermanos, el motivo de Jesús de orar por sus enemigos, de orar por los pecadores? Gozo. El resultado fue gozo. ¿Por qué? Porque ama a los pecadores, hermanos. Jesús ama a los pecadores, oró por él y experimentó ese gozo que
Pablo nos dice que tenían los creyentes. La oración motivada por el amor, hermanos, produce gozo, y esa oración tiene objetividad. Es una oración específica e inteligente. Pablo encontraba el gozo en la oración llena de amor, y su oración contenía 3 peticiones específicas. Si usted ve allí los versículos 9 al 11 especialmente. Primero, que los creyentes, hermanos, crecieran espiritualmente. Un crecimiento espiritual continuo en los creyentes, dice Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermano, qué gozo es orar, hermanos, y ver que los cristianos van empezando a madurar y madurar. A veces toma tiempo, hermanos. A veces toma tiempo. Me ha tomado a veces 20 años, hermanos, para ver apenas un gradito de madurez en alguno. Apenitas uno. Es como los hijos, ¿verdad? Usted ve que pasan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 35 años y todavía no maduran. Pero qué gozo ver a su hijo bien maduro, ¿verdad? Trabajador, inteligente, organizado, ahorrativo, enfocado, sabe lo que quiere hacer en su vida. Es un buen ciudadano, y usted dice, wow, qué gozo es eso, ¿no, hermano Alex? Imagínense ver a sus hijos encaminados en las cosas de Dios, verlos involucrados en las cosas de Dios, hermanos. Quiere decir que han alcanzado un grado de madurez. Acababa de mencionar a mi esposa acerca de Miguel, que hizo una decisión, y nos pareció una decisión acertada. Y le dije, ¿verdad? Le dije, ve, creo que está madurando. Ya no se dejó llevar por el impulso, por la emoción, por las ganas. Eso es madurez, hermano. Cuando alguien empieza a hacer una decisión correcta, es madurez. Y Pablo, hermanos, pedía que los creyentes quieren tener gozo, hermanos. Oren porque sus hijos adquieran madurez, hermanos. Sean maduros, sean inteligentes, sean sabios. Tengan visión, hermanos. Tengan amor por el Señor. Y usted va a ver el gozo que va a experimentar cuando eso sucede. Segundo, otra petición objetiva que Pablo tenía sobre los creyentes de Filipos que le producía gozo era un discernimiento espiritual en los creyentes. Mire lo que dice en el versículo 10: para que aprobéis lo mejor a fin de que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, o sea, para que tengas discernimiento, para que sepas qué es lo mejor, servirle al Señor o no servirle, ahorrar o no ahorrar, tener cuidado con tus amistades o no. Eso es discernimiento, hermanos. ¿Y cómo necesitamos el discernimiento en los creyentes? Cualquier cosa nos fascina, hermanos. Cualquier cosa nos deslumbra. Cualquier cosa nos hace tomar decisiones a la ligera. No tenemos discernimiento, hermanos. No sabemos distinguir, como dice el libro de Deuteronomio, entre lo santo y lo profano, entre la oscuridad y las tinieblas, entre el camino angosto y el camino ancho. Nos falta mucho discernimiento, hermanos, y Pablo oraba que los creyentes tuvieran un discernimiento para que ellos pudieran vivir una vida agradable a Dios, esperando al Señor Jesús, porque dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, tener discernimiento espiritual es una virtud muy necesaria en nuestra vida. Eso nos va a permitir hacer decisiones correctas, hermanos, decisiones sabias. Decisiones, hermanos, que van a afectar nuestra vida espiritualmente hablando. Yo siempre le he dicho, hermanos, cuando tengo que tomar una decisión, solo me pregunto una cosa. Eso es discernimiento. Esto o me va a acercar más a Dios o me va a alejar de Él. Porque una decisión implica, hermanos, que va a tener efectos en su relación con Dios. Si compro aquello, ¿me va a acercar o me va a alejar más de Dios? Si voy aquí, ¿qué va a suceder? Eso es discernimiento. Por eso el Señor nos
nos exhorta a ser, dice, astutos como serpientes, pero mansos como palomas, dice. Y Pablo oraba, hermanos, que estos creyentes de Filipos tuvieran discernimiento. Y ya lo vamos a ver, que tenían discernimiento. Tercero, Pablo oraba, hermanos, que tuvieran un caminar santo. Dice en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Cuando Pablo habla de los frutos de justicia, hermanos, habla de una vida recta, habla de una vida santa. Los frutos de justicia son los frutos que se dan cuando nosotros vivimos, hermanos, con todos aquellos resultados del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas ellas son frutos de justicia, hermanos. Santidad. Usted sabe lo difícil que es vivir hoy en santidad, hermanos. Es muy difícil, hermanos. Tenemos una batalla constante. Hoy todos los medios de comunicación, hermanos, están atacándose a la sociedad, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, hermanos, con una gran cantidad, bombardeando con una gran cantidad de imágenes, de videos y todo lo que hay allá afuera, hermanos, para afectar la santidad que Dios quiere que tengamos. Sin santidad, ninguna persona verá a Dios, dice palabra de Dios. Los gobiernos hoy, hermanos, están apelando a que los ciudadanos, hermanos, vivan en completa inmoralidad. Promueven el pecado, hermanos, y como si promovieran un beneficio social. Promueven el homosexualismo, el lesbianismo, hermanos. Promueven la pornografía, promueven, hermanos, el matrimonio libre, promueven un sinfín de cosas, hermanos, todo para que las personas no vivan una vida moral. Pero Pablo, hermanos, oraba que estos creyentes tuvieran un caminar santo en la vida, llenos de fruto de justicia. Y, hermanos, cuando oramos así por los creyentes, el crecimiento y la madurez y la santidad en la vida del creyente, hermano, son algo que deben de incluir mis oraciones. Ore por sus hermanos, por santidad, hermanos. Me gusta porque una de las oraciones que siempre veo que son constantes en la vida de Jesús es: pastor, ore por mí por santidad. En las peticiones que pedimos, ore por santidad. Hermanos, todos necesitamos orar por santidad. Hay tantas tentaciones, hermanos, que es imposible voltear por aquí o voltear por allá y evitarlas. Pero la oración de Pablo, hermanos, era específica. Era para que ellos tuvieran santidad. El cristiano, hermanos, es un ser que no siempre está bien, pero siempre puede estar gozoso. Y Pablo, en su oración, tanto rogativa como objetiva, pedía, hermanos, que estos creyentes maduraran, crecieran, hermanos, que él veía el gozo, hermanos, de orar por ellos al ver, hermanos, su vida. Y por eso le llama la atención, hermanos, a otro grupo de creyentes diciéndole: estad siempre gozosos. Ese es el tema de nosotros, hermanos, durante todas estas semanas que vienen: estar gozosos. Ojalá que usted explore el gozo en momentos de dificultad. Una buena manera: regrese a su hábito de oración. Regrese a orar por las mañanas, hermano. Regrese a orar por los creyentes. Ore por ellos, hermanos, por el cariño que les tiene. Pero ore por ellos también por el amor que usted les tiene. Y ore para que crezcan, que maduren, que disciernan espiritualmente. Dele gracias a Dios, hermanos, porque por el apoyo que recibe de ellos. Dele gracias a Dios por el compañerismo, hermanos, por el compartir, hermanos, las mismas luchas de nosotros. La oración, hermanos, es un medio de tener gozo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Va a orar, hermanos? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa carta. Gracias por los escritos de Pablo, Señor, mi Dios, inspirados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, al igual que los creyentes de Filipos, Señor,
a tomar en serio las palabras de Pablo, Señor, y a seguir el ejemplo de Pablo, de orar, Señor, para que ese gozo, Señor, que tú quieres que experimentemos, que exploremos en medio de las dificultades, sea una realidad en nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder experimentar el gozo producido por tu Santo Espíritu, y el gozo, Padre, que podemos experimentar y mantener a través de una oración fiel, una oración constante por los creyentes a nuestro alrededor. Te pedimos tu bendición, Señor Padre, para que este mensaje se quede en nuestras mentes y corazones y haya gozo, Señor, gozo abundante, Señor, gozo en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia, para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿por qué no